nos exhorte. Aquí estamos, Señor, dispuestos a recibir la exhortación que viene de parte tuya, Señor. Confesamos que tu palabra, Señor, vendrá a caer en tierra buena, tierra fértil, tierra hermosa, Señor, tierra que llevará mucho fruto, papito lindo. Y confieso, Señor, porque así lo creo, Dios Todopoderoso, que en los días que vienen, Señor, seguiremos meditando en lo que tú has puesto, Señor, en nuestros corazones para esta reunión, Padre bendito, y que esa semilla incorruptible de tu palabra, Señor, transformará nuestras vidas desde ahora y para siempre, papito lindo. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias precioso Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo quiero iniciar con la ayuda del Señor. Ahí va a ir apareciendo lo mismo que yo tengo acá, solo que acá lo tengo porque aquí estoy grabando y aquí, ahí está la presentación, ¿verdad? El tema que el Señor ha puesto, mis amados hermanos, les digo, yo pasé por lo menos unos 3 días estudiando esto, porque yo no quería venir en mi nombre, ¿verdad? Sino traer algo, mis amados hermanos, que marcara nuestras vidas y que el Señor pues alumbre nuestro entendimiento, ¿verdad? Amén. Entonces, el tema, como ustedes pueden ver ahí, es el corazón, amén, fuente de las consecuencias de la vida. Amén. Y ahí vamos a explicar, mis amados hermanos, cada una de las cosas que la Biblia nos muestra que tiene el corazón. Amén. Pero yo quiero que ustedes y yo meditemos, mis amados hermanos, en ese título. Amén. El corazón, fuente de las consecuencias de la vida. Amén. Quizá en alguna etapa de sus vidas, o no sé si en esta etapa precisamente en la que están viviendo, alguno de ustedes pueda estar en un momento en el que diga, no, yo ya no aguanto esta forma de vida. Yo quisiera cambiar mi vida, yo quiero ser mejor. Y yo creo que en determinado momento todos hemos pasado por un pensamiento similar, y si no lo hemos pasado, no le deseo mal a nadie, que Dios me libre, ¿verdad? Pero estoy seguro que en más de alguna etapa de nuestras vidas va a llegar ese momento en el que digamos, no, yo quiero cambiar. Yo ya me cansé de ser como soy. Pues, ¿será que acaso solo esto es lo que hay en la vida? Decía, es una canción mundana, ¿verdad? Pero decía, sufrir me tocó a mí en esta vida. Y les digo, mis amados hermanos, no, el Señor no nos trajo a ninguno de nosotros a esta tierra a sufrir. Pero no nos olvidemos del título, ¿verdad? Pero ¿por qué muchas veces, mis amados hermanos, nos toca sufrir? Si espiritualmente hablando, yo lo hablaba con la iglesia uno de estos días, no fuimos codificados, no fuimos hechos para sufrir. La Biblia dice en uno de los salmos de que ustedes y yo fuimos hechos para la alabanza y la gloria de su nombre. No dice en ninguna sola cita de la Biblia que hayamos sido hechos para sufrir. Pero ¿por qué muchas veces nos toca sufrir? Y cuando ya empecemos a dar la explicación de esto, creo que muchos nos vamos a sentir identificados y muchas veces sufrimos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sobre toda cosa guardada. Alguna versión dice, sobre todo aquello que tú ames, sobre todo eso que para ti sea lo más importante, sobre todo eso, guarda tu corazón. Y es exactamente la cita que le da título a nuestro tema, solo que esto lo dice otra versión. Y cuando lo analizamos, no me vayan a decir amén, ¿verdad? Porque tal vez su esposo o su esposa está a la par, o sus hijos, qué sé yo, ¿verdad? Pero cuando analizamos y retrocedemos un poquito en el tiempo, no me vayan a decir sí ni no, pero ¿a cuántos probablemente cuando estaban solteros, ¿verdad? Papá y mamá les decía, hijo, hija, ese muchacho no me gusta, esa muchacha no me gusta para ti. Pero ahí decidimos quedarnos, ¿verdad? Y después muchas consecuencias en la vida. ¿Por qué? Porque no se pudo guardar el corazón. Es que papá, mamá, él me dijo que va a dejar a la esposa y se va a casar conmigo. Dios mío. O sea, ¿por qué pasan estas cosas, mis amados hermanos? Porque el corazón es fuente de las consecuencias de la vida. Si ustedes y yo les aseguro, mis amados hermanos, que si ustedes y yo en nuestra juventud, mejor dicho, cuando estábamos solteros, le hubiéramos hecho caso a papá, le hubiéramos hecho caso a mamá cuando mamá dijo, hija, ese muchacho no me gusta, aléjate de él. Les aseguro que muchos de nosotros no existiéramos. Porque muchos de nosotros somos el fruto de una relación
que papá y mamá no aprobaron. Pero bendito Dios en medio de todo, porque aquí estamos, ¿verdad? Amén. Pero les digo esto, pero yo estoy 100% seguro por lo que la Biblia me muestra, nos hubiéramos evitado muchos problemas y tal vez muchas grandes amarguras, muchas grandes tristezas si hubiéramos guardado el corazón. Y entonces las consecuencias de la vida el día de hoy fueran otras. Pero el día de hoy estamos viviendo o estamos sufriendo o disfrutando de las consecuencias de no guardar el corazón. Amén. Miren, esa imagen que ven ahí yo la encontré en internet, ¿verdad? Pero antes de colocarla, pues me di a la tarea de investigar un poquito acerca de lo que es el corazón. Y los científicos, ¿verdad? La gente que se dedica a estudiar, yo cuando noté esto dije, no muchito lo creía, ¿verdad? Pero al investigar me di cuenta que sí, que es cierto. Por ejemplo, dicen los científicos que el corazón no es que se convierta como una piedra, ¿verdad? Pero sí dice que el corazón de muchas personas tiene la capacidad de endurecerse, literalmente. No se va a convertir como una piedra, ¿verdad? Pero sí tiene la capacidad de endurecerse. Y dice que el corazón se empieza a endurecer cuando le deja de llegar la sangre como tiene que llegarle. Y como consecuencia, cuando le deja de llegar, de igual forma deja de salir. Entonces, ¿qué puede pasar con una persona, mis amados hermanos, que, por ejemplo, le deja de llegar? Escuchen, estoy pensando ahorita, como todos nosotros, como hijos. Amén, porque ninguno de nosotros nació por obra del Espíritu Santo, el único fue Jesús. De ahí nosotros, todos nacimos por medio de un padre y de una madre. Pero ¿qué pasa con un hijo que su corazón es, pues vamos a poner acá, un corazón de carne, un corazón suave, sensible, un corazón vivo, cálido y ligero? Un corazón que cuando ve a papá lo primero que hace es correr, papi, ¿ya veniste? ¿Qué pasa cuando este corazón de un hijo sale corriendo a papá o a mamá y papá le dice, quítate de aquí, no tengo tiempo, hacete a un lado, papi, mira, no tengo tiempo, mira qué haces? Entonces este corazón empieza a dejar de recibir. Es lo mismo que pasa con el corazón literal, que empieza a dejar de recibir la sangre que tiene que recibir. Y como consecuencia de que no recibe la cantidad que tiene que recibir, deja de dar, deja de bombear la misma cantidad de sangre que tiene que bombear para todo el cuerpo. Pero ¿qué pasa con el corazón de ese niño que papá le pone límites? No puedo, no tengo, no quiero, mira qué haces, yo ya te dije, ya estás grande, ahí mira vos cómo salís. Ese corazón deja de recibir. ¿Y qué empieza a pasar? Se empieza a endurecer. Y cuando un corazón se empieza a endurecer, deja de dar. Entonces tal vez ya viene papá y mamá y le da un abrazo y se queda sorprendido. Me abrazó. ¿Y por qué se sorprende ante el abrazo de un padre? Porque hace mucho tiempo que no lo recibía, que su corazón se endureció, se puso insensible, muerto, frío y pesado. Todas esas cosas literalmente le acontecen al corazón. Amén. Pero ¿en dónde espiritualmente empieza a fallar el corazón? Cuando un padre o una madre no puede cumplir su función. Amén. Entonces, mis amados hermanos, espero yo estarme dando a entender. Bien, esta es una imagen que colocamos siempre en todas las presentaciones. ¿Por qué? Porque pues pertenecemos al Ministerio Ebenecer, ¿verdad? Y se ha proclamado año de recompensa. Amén. Ahí si ustedes quieren escuchar algunos temas de recompensa, ahí aparecemos como Ministerio Ebenecer Grecia en YouTube o en Facebook también. Y ahí pueden ustedes seguir las breaks. Ok. Pero vean qué es lo que la Biblia dice. Proverbios 4:23, vamos a leerlo, mis amados hermanos, en dos diferentes versiones de la Biblia. Dice esta: por encima de todo lo que guardas. Ahí ustedes y yo podemos imaginar qué guardan, ¿verdad? Yo guardo mis 100,000 colones para que mi esposo no me los mire, pastor, para que sepan que no tengo dinero, pero ahí están guardados. Ok, por encima de esos 100,000 colones que guarda, que usted no quiere que nadie sepa, proteja su corazón. Amén. O sea, es más importante el corazón que los 100,000 colones. Pensemos. Yo los bendigo y los cubro con la sangre de Cristo. Es un pensamiento por lo que estoy explicando ahorita. Pensemos que uno de los miembros de nuestra casa se enferma.
Y lo que necesita, o dejemos la enfermedad, algo le pasó. La cosa es que en casa se necesitan 100,000 colones. Y yo sé que tengo 100,000 colones guardados. Y en casa se están necesitando esos 100,000. ¿Cómo guardo el corazón? Si yo sé que los 100,000 son míos, nadie sabe, pero en casa se necesitan. ¿Cómo guardo el corazón? ¿Dándolos? ¿Aportándolos? ¿O quedándome con la boca callada? ¿Están de acuerdo todos? ¿Aportándolos? Ok, entonces vean qué interesante esto. Si yo estoy de acuerdo también. Aportándolos. ¿Por qué? Pensemos que es un caso terminal. Estoy siendo exagerado, pero es que esto es lo que se refiere cuando habla de guardar el corazón. Pensemos que yo me quedo con los 100,000, yo no dije nada y pasó algo que se hubiera podido solucionar con esos 100,000. ¿Cómo se queda ese corazón después? Sabiendo que tenía el dinero, pero no fue capaz de aportarlo. ¿Cómo se queda ese corazón? Se va a sentir, mis amados hermanos, con el paso del tiempo, acusado, señalado, humillado, arrepentido o con remordimiento. Okay. Por 100,000 colones no pudo guardar su corazón. ¿Vale la pena? Es que son 100,000, pastor. Entonces démonos cuenta cómo, mis amados hermanos, por el dinero, mucha gente no guarda su corazón. Y perdónenme que regrese acá, pero que no se nos olvide esto. Entonces, el corazón es fuente de las consecuencias de la vida. Amén. Que muchas veces, mis amados hermanos, amamos más el dinero que a nuestra familia. Y luego vemos las consecuencias y nos duele. ¿Por qué no lo di? ¿Por qué no lo aporté? Y al final después vamos a buscar aquellos 100,000 y se desaparecieron. ¿Me voy dando a entender? Entonces, cualquier parecido, mis amados hermanos, es... Yo pensé que iban a decir pura coincidencia. No, es pura realidad. O sea, esto es nada más un ejemplo, ¿verdad? De cómo, mis amados hermanos, aparentemente yo prefiero guardar mis 100,000, pero se desprotege el corazón. Vean, pues, sigamos leyendo. Dice, por encima de todo lo que guardas, protege tu corazón. En otras versiones dice, en lugar de corazón, dice mente. Porque Él es la fuente de las consecuencias de la vida. Dice otra versión en donde esta dice, Él es la fuente de las consecuencias de la vida. Dice, de Él fluye tu vida. Miren, mis amados hermanos, literalmente yo los bendigo y los cubro con la sangre de Cristo. Pero yo tengo un tío, por ejemplo, que a él lo intentaron asaltar. Él manejaba, no creo que ya no, bueno, sí sigue manejando, pero ya no trabaja de manejar buses. Él manejaba buses y lo intentaron asaltar, y la persona que lo intentó asaltar desde abajo le disparó y le pegó en la frente, ¿verdad? Y hasta el día de hoy la bala la tiene en la cabeza y ahí anda para arriba y para abajo. No está al 100%, pero sigue vivo. Pero ¿qué creen ustedes que hubiera pasado? Bendito Dios, no pasó. Si le dan el corazón, de una vez lo mata. ¿Por qué les digo esto? Porque dentro de todos los órganos que tenemos, según dicen que son aproximadamente unos 78 órganos que tenemos en el cuerpo, nos pueden fallar algunos. Pero si falla el corazón, hasta ahí llega. Entonces, si ustedes y yo, literal y espiritualmente hablando, no tenemos la capacidad de guardar el corazón, hasta ahí llega la vida. Hasta ahí, a una jovencita de 14, 15 años, le puede llegar la felicidad. ¿Por qué? Porque se enamoró. Y en ese periodo en el que se enamora, no hace caso, no le hace caso a nadie. Pasan los años y llega un punto en el que dice, tenía razón mi mamá. Pero probablemente, y lo digo con mucho respeto, el otro ya le desgració la vida. Toda la vida va a quedar marcada por algo que bien se hubiera podido evitar si no se enamora antes de tiempo. Ay, pastor, es que si usted lo viera, usa los pantalones por aquí, mire. A veces, mis amados hermanos, señoritas, basta con ver a la persona para darse cuenta que espiritual, física, almática y en todo no es igual que uno. Basta con verlo. Entonces, te dice ahí, Él es la fuente de las consecuencias de la vida. Yo no sé si ustedes conocerán, pero yo sí conozco mujeres
escuchen bien lo que voy a decir, de 30 años de casadas que se arrepienten de haberse casado con el que se casaron. ¿Conocerán ustedes alguna? Silencio. ¿Por qué? ¿Por qué se arrepienten? Porque si hubieran guardado el corazón, no hubieran sufrido lo que les ha tocado sufrir. Demasiadas consecuencias. Y solo por un hombre. No vale la pena. Yo estoy tal vez siendo algo exagerado, pero lo que la Biblia dice ahí es que si ustedes y yo guardamos el corazón, las consecuencias que van a venir en nuestra vida serán consecuencias de honra, de gloria. Nos va a ir bien porque genéticamente hablando, cuando Dios nos diseñó, la Biblia lo dice, nos diseñó para estar siempre arriba y nunca abajo, para ser cabeza y nunca cola. Así nos diseñó el Señor. Pero ¿por qué en el transcurso de la vida se va cambiando el diseño? Porque allá en la iglesia yo di un tema que lo titulé la esencia del alma trastocada. Porque cuando a un ser humano, un padre, un esposo, una esposa, un hijo, un amigo, un vecino, le trastoca el alma, literalmente su esencia cambia. Y ahora aquel vecino que tal vez era muy cariñoso, uno lo ve, pero ya lo mira con desprecio. O uno lo ve y ya siente como que algo se le revuelve acá. ¿Por qué? Porque le trastocaron el alma. Porque la esencia de esa alma dejó de ser pura. Entonces, eso es lo que pasa, mis amados hermanos, lamentablemente, dentro de la vida que muchas personas llevan, que se levantan, porque ni modo, ¿verdad? Hay que levantarse, es un nuevo día, pero no les dan ganas de levantarse. A muchos ya no desean continuar viviendo, muchos ya no desean continuar casada con la misma persona. Muchos, yo conozco gente así, ni a sus mismos hijos desean ya. ¿Por qué? Porque algunos fueron hijos de fornicación, hijos de adulterio, y lamentablemente en esos hijos se les heredan demasiadas cosas, mis amados hermanos, que vienen a explotar cuando ya llegan en lo que es la adolescencia. Y es parte de la amargura para un padre ver las consecuencias de un hijo que muchas veces de una forma equivocada se les dice rebeldes, pero en realidad lo que se necesita es que esa alma vuelva a su esencia con la que fue creada. Amén. Entonces nuestro trabajo como padres, mis amados hermanos, no es estar atando a nuestros hijos, sino antes bien es hacer que su corazón sea guardado, sea cubierto. Pero lamentablemente muchas veces es en casa en donde menos se cuida el corazón de nuestros hijos. Pero vamos a seguir. Dice acá, es la misma cita, pero es otra versión. Dice, ten cuidado de tu forma de pensar. Entonces vean acá lo sorprendente de esto, que aquí dice, por encima de todo lo que guardas, guarda tu corazón, guarda tu mente. Pero esta dice, ten cuidado de tu forma de pensar. Tu vida está moldeada, otra versión dice, tu vida está gobernada por tus pensamientos. Tengo una pregunta para hacer, pero no sé si me la van a responder. Si nuestros pensamientos hablaran, ¿será que nuestro cónyuge seguiría a nuestro lado? Solo los grillos se escuchan. Estoy 100% seguro que si nuestros pensamientos hablaran, serían tal vez contadas con los dedos de la mano las personas que quisieran estar a nuestro lado, porque saben lo que pensamos de ellas. ¿Estamos de acuerdo o yo estoy hablando tonterías? Sí, está hablando tonterías. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque ese es un pequeño ejemplo, mis amados hermanos, para que nos demos cuenta de que la mayoría, si no es que todos nosotros, y digo esto con mucho respeto, tenemos problemas en la forma de pensar. Entonces voy a regresar acá, perdonen que regrese. Pero aquí bien podemos decirle, ten cuidado con lo que piensas, porque lo que tú piensas serán las consecuencias de tu vida. La Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia, no estoy seguro, pero creo que es Proverbios 23:7 o 27:3, algo así, pero tiene un 3 y un 7 de por medio. Pero dice, tal es su pensamiento en su corazón, y vean que no dice que en su mente, dice en su corazón,
tal es él. Come y bebe, te dice, pero su corazón no está contigo. Si es más o menos aquella gente que a uno lo invita a comer, ¿verdad? Y le dice, pida lo que quiera. Y uno empieza a pedir y después dicen, a este mejor le hubiera comprado una camisa y no lo hubiera invitado a comer. Resultan hablando de lo que uno comió. ¿Por qué? Porque se imaginaban un platito, ¿verdad? No todo lo que uno comía. Ok, entonces mis amados hermanos, yo sé cómo están mis pensamientos. Sigo siendo un ser humano. Y muchas veces, mis amados hermanos, ustedes y yo, cuando voy a decir esta frase, pero no me refiero a pensamientos, bueno, a lo mejor lo digo, somos mal pensados. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 11 que el corazón, que el pensamiento, que la mente del ser humano es de continuo hacia el mal. En otras palabras, al ser humano le es más fácil creer que le va a ir mal que creer que le va a ir bien. Un pequeño ejemplo, ¿cuántos de ustedes han intentado o tienen un negocio? Los demás nunca intentaron poner un negocio. Pero cuando uno intenta poner un negocio, ¿cuáles son los primeros pensamientos que se le cruzan a uno? ¿Será que no voy a vender? Por ejemplo, ¿será que no voy a vender? Otro pensamiento. ¿Será que no llega nadie? ¿Será que no llega nadie? Mira, aquí bendito Dios, aquí mi esposa y yo no hemos visto que esto se dé acá, pero allá por donde uno viene, sí, lo que es la extorsión. Entonces mucha gente allá se limita a poner negocios porque lo que hacen los mañosos allá en Guatemala, llegan y a los negocios les tiran un celular. Y luego llaman a ese celular pidiendo extorsión. Tanto, por ejemplo, para las fechas de diciembre, y ahora ya piden aguinaldo ellos. Les dan sus mensualidades y aguinaldo. Entonces la gente, me van a extorsionar, ni lo ha puesto y ya están seguros que lo van a extorsionar. Ponen el negocio y ¿qué creen que pasa? Los extorsionan. ¿Por qué? Porque escrito está en el libro de Job, lo que temía, eso me sucedió. Entonces vean, mis amados hermanos, si ustedes y yo aprendemos a guardar un poco más y mejor lo que pensamos, entonces tendríamos a nuestro lado un mejor esposo, una mejor esposa. Pero muchas veces en el pensamiento, ay, es que tan inútil que es. Tenía razón mi mamá, ¿por qué le hice caso? ¿Por qué ese pensamiento? Porque estás viendo, te has topado con algo que no esperabas. Entonces ahora quieres cambiarlo. Y por eso es que mucho divorcio, mis amados hermanos. Ya en la actualidad los jóvenes ya no creen en el matrimonio. Casarse, dicen cruz y calavera. Solo unión de hecho, unión libre. Cuando tiempo atrás, yo les decía uno de estos días a los hermanos en la iglesia, perdónenme si hablo muy rápido, hermano, pero por causa del tiempo, que las generaciones antiguas de atrás, digamos, nuestros padres y nuestros abuelitos, yo no veía en ese tiempo divorcios. Sufrían, sí sufrían, y criaban 5, 6, 7, 8. Mi abuelo tiene 32 hijos, aunque ustedes no lo crean. Y criaban cualquier cantidad de hijos, y ahí seguían. Y se moría uno, y al poquito tiempo se moría el otro. ¿Por qué? Porque se amaban. Pero ¿qué ha pasado ahora? Que los pensamientos, no, un hombre como este en cualquier lugar lo encuentro. ¿Y qué creen que pensará él de ustedes? De plano piensa que no hay nadie como yo, pastor. No, si todos somos mal pensados, todos corremos el mismo riesgo, mis amados. Entonces, ¿yo a dónde voy con esto? A que dice ahí, ten cuidado de tu forma de pensar. Tu vida está moldeada por tus pensamientos. Entonces, miren qué tremendo, mis amados hermanos, que lo que pensamos nos moldea la vida. Pero voy a avanzar. Miren, vean esta cita. Y no sé si alguien se anima a responderme una pregunta que voy a hacer después. Dice la Biblia en Proverbios 23, 26. Dice, está hablando el Señor. Dame, hijo mío, ¿qué dice? Tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Pregunto, ¿por qué creen que el Señor Dios permite que en la Biblia quede escrita esta cita que dice, hijo mío, dame tu corazón? ¿Por qué creen ustedes que queda eso? ¿Por qué no dice, dame tu carro? Es más valioso. Es más valioso, dice. Muy bien, ¿alguien más? ¿Por qué el corazón? Por la voluntad.
Porque cuando en el corazón está la voluntad, y si yo le entrego mi corazón, rindo mi voluntad. Pero ¿saben qué pienso yo? ¿Por qué nos pide el corazón? Porque ustedes y yo no lo podemos guardar. Porque ustedes y yo, mis amados hermanos, estamos llevando un estilo de vida, estamos viviendo el estilo de vida que la falta de guardar el corazón nos ha moldeado. Que la falta de guardar nuestros pensamientos nos ha moldeado. Entonces ya hay mucha gente que ya no vive, sino sobrevive. Porque si le preguntan en realidad y los pensamientos hablaran y muchos de nosotros fuéramos sinceros, tal vez a muchos les gustaría vivir en la China. O a algunos no les gustaría vivir en donde viven, les gustaría vivir en otro lado. Pero como tenemos que guardar silencio, entonces mejor dice la Biblia, dame tu corazón. Si le entregamos el corazón, ¿qué creen que va a hacer Dios con nuestro corazón? Él nos va a moldear y luego dice, y miren tus ojos por mis caminos. Cada decisión que tomáramos en la vida, si le entregamos el corazón, no tendríamos miedo al fracaso. Estaríamos seguros que vamos a dar un paso, aunque sea pequeño, pero firme y que nos va a ir bien. Pero como queremos seguir nosotros teniendo el control de nuestro corazón, damos, como dicen por ahí, un pasito para adelante y dos para atrás. Y ahí va María otra vez y el pasito para adelante y dos para atrás. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque seguimos o queremos seguir teniendo el control de algo que la Biblia dice, por lo que dice ahí, que no nos pertenece. Se lo tenemos que entregar al Señor. Y cuando se lo entreguemos al Señor, no sé si pregunto esto, ¿no? Yo voy a preguntar y ustedes deciden si me responden o no. Amén. Pero ustedes que se casaron o están casados, ¿están convencidos de que Dios les dio a su pareja? Sabía que no hacían. Voy a continuar para que no se pongan nerviosos. Pero yo les hablo y ahí está el Señor de testigo, mis amados hermanos. Yo me casé hasta que el Señor me dijo. Y estoy convencido de que el Señor me dijo que me casara con mi esposa. A tal punto, solo escuchen esto. En ese entonces, eso fue como el 2012, 2013, yo estaba pastoreando aquí en Costa Rica, pero yo estaba soltero y mi esposa estaba pastoreando allá en Guatemala y estaba soltero. Yo la invité a ella aquí a Costa Rica a predicar a la iglesia que yo pastoreaba y los hermanos que yo pastoreaba la conocían. Ella se fue para Guatemala, a la iglesia que pastoreaba, y los hermanos me empezaron a decir, pastor, cásese con la pastora. Y era tanta la insistencia que un día yo, en medio de un culto, le dije, bueno, vamos a hablarle. Si yo me caso con la pastora, le dije, yo me voy para Guatemala y dejo de ser su pastor. Yo dije, aquí los agarro y dejan de molestar. Dije, ¿qué creen que me dijeron? Váyase, me dijeron. Y yo dije, aquí los agarro y me dejan de molestar. No, váyase, me dijeron. Entonces ahí empecé a ver yo parte de la voluntad del Señor. Llego y se la presento a mi mamá y le digo, mami, mire, le presento y le conté la historia. ¿Y saben qué me respondió mi mamá? Hijo, me dijo, yo tengo tiempo de estar orando para que te cases con ella. Y yo todavía con eso le seguí preguntando al Señor hasta un día que Él me habló a mí y me dijo que ya era el tiempo de casarme y que ella era mi esposa. Y bendito Dios, le digo, la vida a los dos nos cambió desde que nos casamos. Amén. Tenemos más o menos un año de estar por acá y el Señor nos ha bendecido de tal forma, mis amados hermanos, que lo único que podemos decir es que lo que tenemos, no me refiero a lo material, sino a todo lo que hemos logrado acá. En cuenta esto, el Señor lo ha hecho. ¿Cuándo me iba a imaginar yo estarles predicando a ustedes acá? En mi vida, mis amados hermanos. Amén. Entonces, ¿vale la pena entregarle el corazón? ¿Sí? Pero cómo somos a veces voy a decir desobedientes para no utilizar otra palabra, y queremos seguir gobernando nuestra propia vida y no nos damos cuenta que nos sigue yendo mal y hago otra cosa y me sigue yendo mal. ¿Por qué? Porque si no le entrego el corazón no voy a poder ver cuáles son sus caminos, no voy a poder saber cuál es su voluntad para mí. Hay mucha gente, no sé si ustedes lo sabrán, pero no les pregunto, pero yo les digo, hay mucha gente a la que yo le he preguntado a mi hermano, hermana, ¿y usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? La verdad es que no, pastor. Respóndanme según lo que está ahí en la pantalla. ¿Por qué
hay mucha gente que no sabe cuál es el camino o la voluntad de Dios para su vida. Ahí está en amarillo la respuesta. Porque no le han entregado el corazón. Amén. Y mucha gente cree, mis amados hermanos, que entregarle, ahí está, yo no me estoy inventando nada. Y si alguien no cree, pues busque ahí en su Biblia, ahí está, Proverbios 23, 26. Y mucha gente cree que entregarle el corazón al Señor es cambiar de religión. ¿Y quién dijo eso, mis amados hermanos? Si en la Biblia no aparece ni una sola cita que diga que Jesús vino a fundar una religión, ni una religión vino a fundar Él. Él vino claramente, dice la Biblia, a prepararse una iglesia. Eso es lo que Él vino, no ninguna religión. Entonces, entregar el corazón al Señor es, mis amados hermanos, permitirle a Él que me enseñe cuál es su voluntad para mi vida. Y cuando yo di un paso, lo voy a dar sabiendo que Él me dijo que lo diera. Amén. Y si yo no doy un paso, no lo voy a dar, como lo dijo Moisés. Si tu presencia no va con nosotros, no nos movemos. ¿Y hasta qué momento se movió? Hasta que la presencia del Señor nos acompañó. ¿Pero por qué Moisés pudo decir eso? Porque Moisés le entregó todo al Señor, no solamente su corazón. Amén. Y ustedes y yo también podemos hacerlo. Pero ¿cuál es el pequeño conflicto, mis amados hermanos? Que muchas veces, lamentablemente, el corazón se ha endurecido. ¿Por qué se ha endurecido? Porque yo intento hacer esto, pastor, y me va mal. Pero ¿por qué intenta en su fuerza? ¿Por qué intenta en su voluntad? Intente. Una vez Dios le diga, vamos a ver si le va a ir mal. Pero si Dios no ha dicho nada, dicen ustedes acá, mejor quedito, dice. Así he escuchado que dice. Mejor estése quieto. Amén. Quietitico. Proverbios 23, 26. Es la misma versión, la misma cita, diferente versión. Dice, hijo mío, miren, entrégame tu mente. Entonces yo quiero que ustedes vayan notando, mis amados hermanos, cómo, y ahí voy a llegar, si me da tiempo, a un cuadro que traigo ahí, de que cómo el Señor vincula la mente, el corazón, los pensamientos y el alma. Entonces me dice aquí, hijo mío, entrégame tu mente, tu corazón, y deja que tus ojos se mantengan fijos en mis caminos. Miren lo que dice esta versión. Mira cómo vivo. Deja que mi vida sea tu ejemplo. Ok, entonces, ¿por qué? Mis amados hermanos, vamos a ver qué me pueden responder ustedes ahorita. Vean lo último que dice ahí. Deja que mi vida sea tu ejemplo, está diciendo el Señor. En la actualidad, los ojos de los jóvenes, ¿en dónde están? En el mundo. Entonces, vean esto, qué interesante lo que dice la hermana. Están en el mundo. Entonces, ¿quién está haciendo el ejemplo de los jóvenes? El mundo. El mundo. ¿Y por qué? Porque no tienen los ojos en Cristo. ¿Y por qué no tienen los ojos en Cristo? Porque aquí está la clave. Porque su mente anda volando. Su corazón anda volando, divagando. ¿Saben qué? Uno de los problemas que nosotros notamos allá en Guatemala, mis amados hermanos, de que muchos padres no tenían la capacidad de ser padres. ¿Por qué? Porque los mismos problemas que tenían sus hijos, los mismos los tenían ellos. Los mismos. Entonces ni papá, ni mamá, ni los hijos le habían entregado su corazón, y el ejemplo del hijo era el padre. Y el ejemplo del padre, el mundo. Entonces, cuando ustedes y yo analizamos, mis amados hermanos, esta cita, ¿por qué muchas veces, aunque queremos, porque yo les digo, y que yo estoy delante de la presencia del Señor, pero yo quiero seguir cambiando mi estilo de vida? Yo quiero tener más intimidad con el Señor. Yo quiero ser mejor el día de mañana que lo que soy hoy. Pero ¿en dónde está la clave? En dejar que Él sea mi ejemplo. Como dice ahí, deja que mi vida sea tu ejemplo. Pero lamentablemente, ¿en dónde está el ejemplo de muchos de nosotros? Yo les he contado una historia, bueno, es una historia porque ya pasó, ¿verdad? Pero esto es verídico, lo que les voy a decir, es real. En una oportunidad, lo cuento rapidito por los que ya lo saben, ¿verdad? En la iglesia habían dos jóvenes y los dos eran muy serviciales y todo un ejemplo, y se enamoraron. Y cuando se enamoraron, los miembros de la iglesia decían, este va a ser un matrimonio bien ungido, bien fuerte y todo. Se casaron y la iglesia contenta con el matrimonio de los dos jóvenes porque los dos eran muy serviciales.
Al poquito tiempo después de estar casado, llega ella con el ojo morado. Hija, pastor sorprendido, ¿qué pasó? ¿Qué creen ustedes que pasó? Saber, pastor, nunca. ¿Qué creen que se tropezó? ¿Qué creen ustedes que pasó? El joven ejemplo soltero en la congregación le pegó a su esposa. Y todos sorprendidos, ¿y qué pasó? El pastor lo mandó a llamar y ustedes no me pregunten por qué yo lo sé, pero lo sé. ¿Y qué pasó? Y él tranquilamente dice, pastor, si eso me enseñaron mis papás. Mi papá le pegaba a mi mamá. Y para él, un buen líder, un buen cristiano, pero no estaba casado. Cuando se casó, siguió el ejemplo que le dio su papá. Miren qué ejemplo, mis amados, ¿no? Entonces yo los bendigo, pero muchas veces ustedes y yo llevamos el estilo de vida que llevamos, porque sin querer queriendo, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Estamos imitando el ejemplo de papá y de mamá. Mamá se portaba así y sin querer, no es porque lo anhelemos, yo voy a ser como mi mamá, pero cuando analizamos, hasta resultamos usando las mismas frases que nuestros padres nos decían. ¿Por qué? Porque genéticamente, hay otro tema que te prediqué que se llama los ancestros, nos metieron un montón de malos códigos y sin querer lo hacemos. No sé si ustedes conocerán gente, yo sí conozco gente que llorando me dijeron, pastor, yo no quiero ser igual que mi papá. Y dicho y hecho, no fue igual que su papá, fue peor. Porque adoptó todos los malos patrones que su papá tenía. Y la Biblia muestra que la iniquidad se engruesa y ahora es peor. No fue como su papá, fue peor. ¿Pero por qué? Si llorando dijeron que no querían ser igual que sus padres. ¿Por qué llegaron a ser peores? Por el ejemplo. Entonces aquí tenemos que escudriñarnos nosotros y ver qué ejemplo. ¿Cómo crié yo a mis hijos? ¿Será que estoy criando a mis hijos con el ejemplo de mis padres? Miren, en algún punto de la vida, las generaciones que han venido, mis amados hermanos, se le llama generación de cristal. ¿Por qué? No aguantan nada. No se les puede llamar la atención porque ya se quieren ir de la casa. No se les puede mandar a trabajar. ¿Por qué? Porque no me aman. Pero ¿cómo nos criaron nuestros padres a nosotros? Con principios. Con principio que si yo quería algo, tenía que trabajar. Tenía que ganármelo. Y hasta tal vez cojeando, pero estaba en el trabajo. El día de hoy los jóvenes les duele el pelo, les duelen las uñas. Y ya no quieren hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los padres dejaron de ser un buen ejemplo. Se perdió el ejemplo en lo bueno que nuestros padres nos dieron. Miren, ahí está Donay, tiene 5 años. Cuando él quiere juguetes, ¿qué creen que hace? Los compra. Papi, comprame un juguete. Yo compro juguetes, pero son para mí. Él tiene sus juguetes, yo tengo los míos. Y si él quiere un juguete, él lo compra. Hágame tal cosa ahí, yo le voy a pagar. Esté llevando un principio de trabajo. Porque qué fácil un juguete. Aquí está mi amor. Después viene, lo tiro, lo despedaza y mi esfuerzo. En cambio, lo que a ellos les cuesta, no lo desbaratan. ¿Por qué? Porque saben lo que les costó. Amén. Bueno, espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. Entonces, ¿por qué muchas personas no pueden tener al Señor de ejemplo? Porque no le entregan su mente. Porque no le entregan el corazón. Y como vuelvo a repetir, no sé quién nos enseñó esto, mis amados hermanos, equivocadamente, que entregar el corazón al Señor es cambiar de religión. Si ahí no dice entrégame tu religión, dice claramente entrégame tu corazón. Y yo no sé si ustedes trajeron su corazón hoy. ¿Verdad que sí? Todos tenemos corazón. Entonces, es lo único que entrégueselo. Deje que Él lo gobierne. Y yo le aseguro, mi amado hermano, que le va a cambiar la vida. Literalmente, espiritualmente, almáticamente, la misma gente se va a dar cuenta que usted es otro.
Y usted es otra. ¿Pero por qué? Porque le entregó el corazón. Ya después, una vez yo le entrego el corazón, Él me va a decir qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Amén. Bueno, miren, yo normalmente predico 2 horas, mis amados hermanos. Llevo 40 minutos. No, son broma. 1 hora. Nada más me quedan 20 minutos. Pero voy a tratar de darles esto. Aunque no crean que eso es todo lo que traigo. Traigo muchas cosas más. Aquí esto no se los voy a dar porque no lo terminé. Pero esto sí. Pero ya no sé si voy a llegar. Ok, con esto que me quede. Miren pues. Cuando se escudriña, mis amados hermanos, como quieran verlo ustedes, el corazón, amén, resulta que la forma en la que Dios nos creó, no nos dio un corazón solo porque sí, amén, sino cuando se habla del corazón, el corazón puede representar, amén, tanto o ministrar tanto el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, cuando tú y yo venimos y le entregamos el corazón al Señor, la Biblia lo muestra, le estamos entregando el ser integral. Le entrego mi cuerpo, le entrego mi alma y le entrego mi espíritu. Amén. Entonces, vean esto. Pues. Miren, pues, la palabra aquí pues, es corazón, ¿verdad? Pero, como ustedes y yo, bueno, sabemos, mis amados hermanos, que nuestra Biblia originalmente pues, no fue escrita en español, ¿verdad? Sino son por lo menos 5 diferentes idiomas en los que la Biblia ha sido escrito, pero en su mayoría hebreo y griego, en su mayoría. Pero también tiene latín, tiene árabe y tiene arameo. O sea, son los 5 idiomas en los que la Biblia ha sido escrita, pero originalmente hebreo y griego. Entonces, esta palabra corazón en hebreo, no sé si así se pronuncia, pero por lo menos así se lee, ¿verdad? ¿Cómo leen ustedes ahí? Entonces, en hebreo, digamos, no sé hebreo, pero así se escribe por lo menos. Amén. Y este es un numeral de un libro que se llama Concordancia y ahí aparece un montón de números. Ok. Entonces, cuando escudriñamos el corazón, mis amados hermanos, el significado, la interpretación que le dan en el hebreo es todo esto que ustedes y yo vemos acá. Entonces, para los hebreos, cuando aparece en la Biblia la palabra corazón, está hablando de el centro de cualquier cosa. Está hablando de sentimientos, está hablando de la voluntad, está hablando del entendimiento y está hablando de la sabiduría. Entonces, cuando en nuestras Biblias aparece la palabra corazón, puede ser centro de cualquier cosa, sentimiento, voluntad, entendimiento o sabiduría. Pero cuando se escudriñan estas cosas que están acá, resulta que yo no, valga la redundancia en lo que voy a decir, yo no siento los sentimientos en el cuerpo. Yo siento los sentimientos en el alma. Amén. Y aquí hay una palabra, creo que no la coloqué ahí. Bien, aquí está. La intuición, mis amados hermanos, está íntimamente ligada al espíritu que Dios nos dio. Cuando ustedes y yo, por ejemplo, tenemos el deseo de orar. Amén. Eso es algo que se llama comunión y la comunión está en el espíritu que Dios nos dio. El día de hoy yo estoy 100% seguro por lo que la Biblia me muestra. Ninguno de nosotros estamos aquí solo porque voy a ir a ver qué sale. No, la comunión, el espíritu que Dios puso en nosotros nos trajo y por eso estamos acá. Amén. Pero eso está hablando del corazón. No sé si me estoy dando a entender, mis amados hermanos. Lo que yo quiero enseñarles con esto es de que el corazón tiene la capacidad de ministrar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, el ser integral. Entonces, cuando Dios me está pidiendo y dice, dame, hijo mío, tu corazón, Él quiere todo de mí. No una parte, no un momento, todo. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de a medias, mis amados hermanos. Amén. Él o todo o nada. Escrito está, el que no es conmigo es contra mí. El que no recoge conmigo, entonces desparrama. Amén. Ok, entonces vean esto. Pues. Entonces los significados que le da la palabra hebrea lev a corazón son el centro de cualquier cosa. Miren, cuando escudriñamos literalmente el órgano llamado corazón, dicen los científicos, mis amados hermanos, esto es lo que ellos dicen, que pareciera de que el corazón tiene cerebro. Y a mí me sorprende lo que ellos dicen porque la Biblia dice,
hablando de la iglesia, dice, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. O sea, ¿por qué no dice le hablaré a la mente? ¿Por qué dice le hablaré al corazón? Porque entre el corazón y la mente hay un gran conflicto. Hay un corito que dice por ahí, mi mente dice, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Amén. Entonces dice acá, que cuando se habla del centro de cualquier cosa, tiene que ver con lo que es la vitalidad, es un órgano del cuerpo y como consecuencia está hablando del cuerpo. Entonces, mi amado hermano, la fuerza, la vitalidad, el vigor que tú y yo tenemos no proviene tanto de lo que comemos, aunque tiene que ver, ¿verdad? Sino de la salud de nuestro corazón, literalmente de la salud de nuestro corazón. Entonces, el corazón no solamente hay que cuidarlo por salud, sino porque, mis amados hermanos, porque espiritualmente hablando, ustedes y yo seremos mejores. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que pasa por alto la ofensa. ¿Se imaginan ustedes? Nos encontramos a alguien ahí y nos ofende. Si no pasamos por alto esa ofensa, nos va a doler el corazón. Pero si pasamos por alto la ofensa, nos da igual. No nos causa ningún daño. Y una de las enfermedades y también de los negocios, porque esto es un negocio multimillonario, dice que es de $2 billones anualmente, es el estrés. ¿Y por qué la gente vive tan estresada? Porque no guarda su corazón. Le pone importancia, mis amados hermanos, a cosas que no valen la pena. Amén. La Biblia dice, echa tu carga, echa toda tu ansiedad sobre mí. Amén. Estamos cargados o afanados, entreguémoselo al Señor y Él hará. Amén. Pero voy a avanzar porque ya voy terminando. Luego la palabra corazón tiene que ver con los sentimientos y la voluntad. En los sentimientos y en la voluntad, como en el alma, mis amados hermanos, está el intelecto y está el pensamiento. El intelecto, mis amados hermanos, es, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto es 2 más 2? Yo pensé que no sabían. Ese es el intelecto, o sea, que tenemos la capacidad de saber cosas. ¿Pero por qué? Porque las aprendimos. Amén. Y si les digo cuánto es 2 por 2, yo solo los he sumado, pastor. Ok, entonces, ¿por qué les digo? Porque ese es el intelecto. Entonces, el intelecto está en el alma, pero es el corazón. Entonces, cuando Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, está diciendo, dame tu intelecto. O sea, si tú crees que eres muy inteligente en tal o cual cosa, dámelo. Sírveme a mí con eso. Y te vas a dar cuenta, mi amado hermano, no estamos hablando de dinero que Dios nos libre, pero si le rendimos el intelecto, Dios nos puede dar la capacidad para poder cimentar un buen negocio y vivir de ello. Pero si no le rindo mi intelecto, voy a andar con mis pensamientos, con lo que dijo Robert Kiyosaki, qué sé yo, y al final nada me sale a mí. ¿Por qué? Porque aquel lo dijo en japonés y yo lo hablo en español. Algo así estamos, mis amados hermanos. Pero rindamos el intelecto, rindamos el pensamiento, así se le rinde el alma. Y es en el alma en donde la mayoría de nosotros, los seres humanos, si no es que todos, tenemos los más grandes conflictos. Amén. Y por último, como les dije, voy a terminar acá. Nos habla de el entendimiento, la sabiduría. Y cuando se habla de aquí, de el espíritu, ahí es donde está el amor. Y esto me gusta mucho, el centro de la intuición. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos? Yo conozco gente que le cuesta amar a sus hijos. Yo diría, si le cuesta amar a sus hijos, ¿para qué los tuvo? ¿O pensaron que hacerlos era igual que mantenerlos? No, no es igual. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si alguien, mis amados hermanos, gracias, le cuesta dar o recibir amor, espiritualmente hablando, tiene dañado su corazón. Alguien lo trastocó. Y por eso ahora decir un te amo, le cuesta. Dar un abrazo o recibirlo, le cuesta. Amén. Yo no sé ustedes, pero yo les digo, yo me deleito cuando me abrazan mis hijos, y abrazarlos o verlos o darles un beso, es un deleite, mis amados hermanos. Y para ellos es de bendición y de beneficio. Que yo como padre pueda darles eso. ¿Por qué? Porque les estoy ministrando el espíritu. Y cuando hablamos del centro de la intuición,
Aquí estamos hablando de algo muy espiritual. Yo sé que les ha pasado, de que a veces ustedes sienten como que, yo siento como que algo hay por acá. Yo siento como que algo va a pasar. Esa es la intuición. El Espíritu de Dios le está dando testimonio a ustedes, a su espíritu. Y es, por ejemplo, yo siento que algo va a pasar. El Señor le está diciendo, póngase a orar, póngase a interceder. Miren, aquí hay un testimonio entre mi esposa y yo. Un día yo iba en la moto allá en Guatemala y la calle estaba mojada y todo el asunto. Y el asunto es que a la par mía iba un motorista y se cayó. Y cuando él se cayó, yo sentí un impacto muy, muy feo en mí porque se cayó a la par mía y con la impotencia de no poder hacer nada porque íbamos en plena carretera. Así que, ¿qué creen que iba a pasar si yo me paro? Me tiran. Ok. ¿Por qué les digo esto? Porque llegué a mi casa y le conté a mi esposa y me dice, ¿a qué hora fue? A tal hora. En ese momento yo sentí algo y me puse a orar por usted. ¿No? O sea, esa es la intuición, pero eso está en el espíritu. Pero yo no voy a poder percibir nada de eso si no le entrego mi corazón. Entonces, ¿se dan cuenta, mis amados hermanos, que entregar el corazón al Señor no es cambiar de religión? ¿Quién dijo eso? La gente que no quiere que ustedes y yo recibamos mensajes directos del Señor. El Señor les habla a ustedes. El Señor me habla a mí. Amén. ¿Por qué? Porque por eso a cada uno nos dio cuerpo, nos dio alma y nos dio espíritu. Pero la clave de todo esto, ¿en dónde está? En entregar el corazón. Y con esto termino, mis amados hermanos. El corazón, los que lo han estudiado, dice que tiene la capacidad de generar. Si el corazón recibe amargura, ¿qué creen que empieza a generar el corazón? Amargura. Y cuando una persona que recibió amargura empieza a generar amargura en su corazón, cuando habla, tiene que gritar. Cuando habla, mejor no hubiera hablado, porque decimos en Guatemala puro calcetín, pura media. Abre la boca y mete la pata. Una persona, mis amados hermanos, que no tiene dominio a la hora de hablar y para darse a entender tiene que gritar, tiene que maltratar, tiene que ofender, tiene que hacer sentir mal, su corazón está generando amargura. ¿Pero por qué? Porque entró amargura, le ministraron amargura. Ok, yo puse un ejemplo con la amargura, pero si hablamos de infidelidad, si hablamos de amor, si hablamos de amistad, si hablamos de oración, o sea, todo lo que le entre al corazón lo va a generar, lo va a multiplicar. Y por eso, y con esto termino, es la importancia, mis amados hermanos, de como titulamos, bueno, lo voy a regresar acá mejor, nuestro tema, el corazón, fuente de las consecuencias de la vida. ¿Por qué del corazón emanan las consecuencias de la vida? Porque el corazón va a generar, el corazón va a multiplicar todo aquello que yo permita que entre o que lo lastime. Amén. Amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, mis amados hermanos.